Ciudadano, ven a escuchar, la política es la clave, vamos a educar. Con argumentos sólidos, sin miedo a debatir, es hora de aprender, es hora de decidir. Ciudad aprender, es hora de decidir. Ciudadano, ven y participa, con conocimiento y acción la ciudadanía brilla, construyendo un futuro con visión y verdad. Vamos juntos a cambiar la realidad. En este mundo complejo hay mucho. Hola amigos míos, ¿cómo están? Compatriotas, chilenos y chilenas por acá, el ciudadano Rodrigo Logan. Oye, qué bueno el tema, el tema inicial del programa. Acá en nuestro segundo capítulo. Y ya vamos a entrar en tierra derecha. ¿Ah? Oye, me han preguntado por respecto en las redes sociales, qué bonita la canción. Les voy a pasar un dato solar. Inteligencia artificial. ChatGPT para la letra, y hay otra inteligencia artificial para hacer música. Interesante, para que vean cómo sí podemos utilizar la tecnología en beneficio de una comunicación fluida, pero sin que reemplace al ser humano. Chiquillos, hoy día yo honrado, agradecido, bendecido por poder estar con ustedes nuevamente en este programa El Ciudadano Rodrigo Logan, y agradecido además por la enorme, voy a decir la palabra así como voy a modular y voy a interpretar, la enorme cantidad de correo electrónico y mensajes que hemos recibido a nuestras redes sociales. ¿Ya? Se pasaron así, estoy vuelto loco contestando, y además propóngannos temas, pues chiquillos, si teníamos tantos temas, como yo les dije, que vamos a ver el tema del tratamiento de la pandemia, el reglamento sanitario internacional, la agenda 2030, tema de vacunación, el tema de la seguridad. Vamos a explicar herramientas para ver el tema de la seguridad en su completitud, el tema de la inmigración ilegal, vamos a ver el temas laborales, temas económicos, estructura económica, problemas que hay en la agricultura, problemas que hay a nivel de soberanía y limítrofe. Vamos a ver el tema de la Antártica, vamos a ver un montón de cosas, pero también vamos a ver temas ya de política técnica, que le llaman algunos, que es ISAPRES, reforma tributaria, reforma previsional. Pero a mí también me interesa que ustedes me digan qué es lo que les interesa, para que nosotros acá con el Área 51 investiguemos y lo llevemos a... expliquemos en simple. Sí, de eso se trata. Se trata de que nosotros aprendamos y generemos un acervo cultural. Alguien me pregunta y me dice: Rodrigo, ¿por qué tú haces esto? ¿Ya? ¿Por qué tienes Y saben que esto es por un tema de reeducarnos. Y ojo, reeducarnos. Eso significa que tenemos una educación. Pero ustedes se han fijado que cuando hay personas que tienen información, que tienen opinión, no solamente que repiten lo que les dicen, sino que tienen información relevante y hacen buenos análisis, buenas reflexiones y toman mejores decisiones, esas personas en sus grupos de interés van siendo considerados como opiniones validadas, ¿ya? A lo que le llaman los referentes de opinión. Tanto, no sé, por un club deportivo, centro madre, centro adulto mayor, comité de vigilancia, en los mismos trabajos. Esos focos de luz en los que a mí me gusta ayudar, me gusta transformarme en uno, me gusta aprender. La palabra aprender es aprender, o sea, hacer hacia mí, ¿ya? Y también me gusta compartir los conocimientos. ¿Pero por qué? No con un afán de soberbia, de ponerte en un pedestal intelectual, no, sino que para que llevemos el foco de luz a todos y a todas, ¿ya? O a todos, porque me retaron el otro día, el todo lo comprende a hombres y mujeres, ¿ya? De tal manera de que podamos hacer frente a la guerra cultural. ¿Y por qué ustedes me dicen, por qué la guerra cultural? Porque fíjense que muchas veces los cambios culturales, ¿ya?, de estructuras del lenguaje, el lenguaje construye realidades, se dan porque en el momento en el cual se está viralizando la información incorrecta, no hay nadie que sea capaz de hacer el proceso reflexivo y decir no, o discrepo. Ni siquiera haciendo un juicio de valor de lo bueno, lo malo, del feo, el gordo, el flaco, no. Juicio de valor son personales y no lo hagan, no entren en eso. Pero sí tiene que haber gente que diga: no, mire, yo me informé y eso que tú dices no es así. Discrepo, no es de esa manera, ¿ya? Y eso se logra
teniendo hábitos, los hábitos generan conducta. Dejar de comerse la uña, dejar de fumar, está probado, ¿ah?, que se demora uno 45 días teniendo hábitos para llegar a tener una conducta. Desde levantarse temprano, comenzar a hacer ejercicio. Y eso nosotros los cristianos lo asociamos al alma, porque nosotros creemos que las personas son cuerpo, o sea, el contacto con el medio físico, el alma, que es la conjunción entre el intelecto, mis emociones y la voluntad, y la parte espiritual, que es mi capacidad de cercanía con Dios, ¿ya? Con el Ser Supremo, como dicen algunos, para mí es Dios, ¿ya? Y esa conexión que uno tiene, no sé si les ha pasado alguna vez que ustedes entran a un lugar y dicen, este lugar está cargado, o de repente alguien hace un comentario y tú dices, no, ya, bueno, esa es la capacidad cuando uno desarrolla su capacidad espiritual, ¿ya? Y la capacidad espiritual uno tiene que desarrollar sobre todo en la vida en sociedad. ¿Y por qué? Y con esto, para que entremos al programa, si no me van a decir, oh, que se está pegando una de lucubraciones. Porque nosotros, los seres humanos, vivimos principalmente en dos mundos. Vivimos en el mundo de la psiquis, o el mundo interno, del etos, ¿ya? Donde yo defino mi propio parámetro de lo que es bueno y es malo. Y también me autodefino a mí mismo. Pero yo no vivo solo, sino que vivo con otros. Somos seres gregarios, ¿ya? Seres que estamos destinados a unirnos. Y en esa segunda faceta, o dinámica, o dimensión, es la dimensión social. Y en esa dimensión social yo entiendo que debo entender que no estoy solo. Y por eso que la dimensión social tiene que regularse a través de las mayorías, la regla general, que es la que satisface la mayor cantidad de situaciones. Pero las minorías también tienen que tener su explicación dentro de la regla general. Por eso que ustedes dicen que la excepción confirma la regla, porque la regla general, y eso porque si existe una regla general, y esa regla general se aplica a minorías dentro del aspecto específico, eso da el concepto de justicia. Entonces, si usted, desde el punto de vista psicológico, interno, individual, etos, usted tiene un concepto de lo bueno y lo malo, y usted se define de una determinada manera, usted en el aspecto social no puede hacer lo mismo si es que usted no logra entender cuál es este concepto de sociedad. Lo mismo en las normas. Existen las normas internas, por ejemplo, las normas internas que son aquellas en las cuales nadie me puede obligar, solo me obligo a mí mismo. Por ejemplo, el ser dadivoso, el ser fraterno, el ser solidario, respetuoso, dar el asiento, saludar en el ascensor, hacer buena onda, siempre andar silbando, sonriendo, como ustedes quieran. Pero nadie me puede obligar. Existen otras normas que se llaman las normas de trato social, que son aquellas que nos damos como sociedad, en la cual hemos dicho, mira, desde el aspecto sociológico, indica que hay ciertos códigos de conducta. Y los códigos de conducta son para que haya orden y para evitar la autotutela, que el más grande le pegue al más chico. Por ejemplo, si vivo en una casa, no poner el volumen a todo volumen, no burlarme de las creencias del de al frente, no meterme con el cuerpo de otro, decir, oh, el orejón, el cabezón, el guatón. No, ¿para qué? Innecesario, gratuito. Y existe un tercer tipo de normas que se llaman las normas jurídicas, que son aquellas impuestas por la autoridad y que tienen capacidad coercitiva. Es decir, pueden ser impuestas y obligadas, incluso con el auxilio de la fuerza pública. El gran problema es cuando vamos construyendo sociedad. Y por cierto, las normas, el cambio social va siempre más rápido que la norma jurídica, ¿ya? El gran problema que tenemos es cuando la norma jurídica se distancia muchísimo de la norma de trato social. Y cuando la norma de trato social se distancia enormemente de la norma interna de su ciudadano, donde cada ciudadano cree o se autopercibe de una determinada manera y trata de obligar al resto. Y ahí empiezan las dictaduras de las minorías. Pues yo me puedo percibir de una manera, interno, yo tengo que respetar el aspecto sociológico. Nunca olvidar esas dos esferas. Y por eso que el lenguaje construye realidades, y el lenguaje es súper importante en la forma en que los ciudadanos nos comportamos y podemos convivir unos con otros. Porque tu libertad termina donde comienza la mía. Y en esos espacios podemos convivir. ¿Y saben cuándo podemos convivir? Cuando lo permanente es el bien común. Existe un pacto no escrito, como decía Jean-Jacques Rousseau, el pacto social. ¿Y por qué? Porque se partía de la necesidad, había algunos como Thomas Hobbes, que decía que el hombre es malo, la humanidad es esencialmente mala. Entonces el leviatán, el hombre, el leviatán del hombre. Entonces, la pregunta es ¿cómo nos regulamos? Entonces había algo que decía, mire, no es que sea tan malo. Lo que pasa es que en el estado de naturaleza, los instintos de supervivencia básicos de los seres humanos llevan a que nosotros queramos aprender para nosotros
el tema del egoísmo, pero no es un egoísmo, no un con maldad, es instinto de supervivencia, por eso hay que regular. Y de ahí viene el dicho, dice, ubi societa, ubi ius. Donde hay sociedad tiene que haber derecho para regular la conducta de las personas en un momento determinado. ¿Para qué? Para que haya orden, certeza, paz social. Esa es la idea, por eso el derecho, cuando yo le digo a la gente, el derecho, la ley y todo esto, es como una matrix. Y la matrix tiene que ser para regular conductas, jamás para, a través del derecho, lograr el cambio social. Porque cuando tú haces eso genera un quiebre. Yo a través de una ley no puedo lograr que mi pueblo sea no corrupto. No puedo lograr que mi pueblo sea solidario a través de una ley, porque que lo digo una ley, lo que sí puedo hacer es que esa ley transparente el fenómeno sociológico de la construcción de sociedad en un momento determinado y a través de ciertos elementos o incentivos de la ley, yo logre que se ensalcen los buenos elementos, los principios y valores, que no es lo mismo. El valor es lo que yo valoro en un momento determinado. El principio es aquello que es inmutable dentro de la construcción de una sociedad. Alguien me puede decir, qué filósofo, qué se fumó el señor Logan. Mire, ahora se van a dar cuenta de todo lo que expliqué, porque si ustedes analizan eso, ustedes van a decir, ¿cómo se construyó nuestra sociedad judeocristiana, la actual, la suya, la mía? A través del concepto de familia. Nos dice qué familia. Hemos mutado los conceptos desde la familia romana, donde estaba el pater, que era el major domus, ahí viene la palabra major domus, domus es casa, major domus, y estaba la mater, ¿ya? Entonces, cuando nosotros teníamos una mater y teníamos un patrimonio, era el matrimonio. El pater, la tierra de los pater, es pater terris, o sea, ay, perdón, que me molesta este cable. El pater terris, o sea, tu patria. Y así. Pero hoy día hablamos de la familia, no de las familias. La familia como concepto que puede tener, la familia puede tener distintas configuraciones. Uy, perdón, chiquillos, ¿saben quién estoy? Estoy aquí, me voy a poner bien el... que yo ando con perdón. Ya, la familia, que puede tener distintas configuraciones, pero sigue siendo la familia. La propiedad es importante, porque la persona está antes que el Estado, y las personas tenemos propiedad. Tenemos derecho a goce de derechos, derecho a ejercicio, tenemos derecho a poder elegir, valga la redundancia, y ejercer nuestras libertades. La legalidad. Chile se ha construido sobre la base de la legalidad. Para nosotros la ley es súper importante, porque la ley es la mejor creación del ser humano para regular conductas y dar paz social, certeza y, por cierto, justicia. ¿Y qué otra cosa más? Las libertades, pues. ¿Por qué dice, con la tumba serás de los libres o el asilo contra la opresión? ¿Por qué dice eso? Porque Chile fue el cuarto país en el mundo, o el quinto según los mexicanos, los hermanos mexicanos, pero pongamos el quinto, en el mundo en eliminar la esclavitud vía constitución. Chile es un país libre y siempre lo hemos demostrado. Fíjense que, ¿usted no le ha llamado la atención que aquí en Chile nosotros no tengamos la fisonomía que tienen otros países donde tenemos ídolos? Por ejemplo, aquí en Chile no hay Maradonas, no hay Charly Garcías, no hay Pelés. ¿Usted se ha preguntado por qué? ¿Por qué nosotros no tenemos ídolos? Porque nosotros tenemos una construcción societaria, ¿ya?, del pueblo mapuche. Sí, el pueblo mapuche. ¿Sabía usted que hay un estudio que se los voy a mandar, lo voy a poner en la página, que dice que el 86%, se hizo un estudio que el 86% de la composición chilena, o sea, de los habitantes de la nación chilena, tienen al menos un 44% de ADN mapuche. Entonces, en vez de analizar, esto es un llamado, ustedes pueden tomarlo o no, pero en vez de analizar nuestro componente europeo y decir, no, nosotros somos españoles, y de ahí venimos, ¿por qué no analizamos un poco el componente, la herencia cultural mapuche? Y de los otros pueblos indígenas, no son solamente mapuche. Yo digo mapuche, ¿por qué? Por el mestizaje que se provocó. De hecho, el Coliqueo, el cacique Coliqueo, lo voy a buscar ahora, él en 1800 decía que ya no habían mapuches puros, rangue creo que le llamaban, sino que decía que ya eran todos mestizos. Pero el pueblo mapuche, fíjense, el pueblo mapuche jamás conquistado, nunca. ¿Por qué? Porque ellos no tenían una organización vertical, como por ejemplo los mayas, los aztecas, los incas, que tú les cortabas la cabeza al emperador y caía todo el sistema. Ellos tenían en células. Y cuando el pueblo mapuche se veía enfrentado a un peligro común, ellos iban y elegían a una persona que tenía el derecho, que le llamaban el toqui. Pues estaban las machis, estaban los loncos, estaban los caciques, y elegían un toqui. Y el toqui era adocrático. ¿Qué quiere decir adocrático? Que se ejercía en base, era ad hoc a la situación en particular, es decir, meritocrático para el sector. Fíjense que Caupolicán lo hizo sosteniendo un tronco, fuerza, pero
Leftaro no lo hizo sosteniendo un tronco. Leftaro era delgado, pero tenía otra capacidad, la capacidad estratega. Y fíjense que ahí el pueblo mapuche decía, tenemos herencia cultural, ellos que es lo que tampoco aceptan las dictaduras, el pueblo mapuche no acepta las dictaduras. Tanto fue así, que ustedes acuérdense que Lautaro, cuando gana en el sur, él les dice al consejo de los caciques que marchen hacia Santiago para poder terminar la batalla. ¿Y qué es lo que le dicen? No, nosotros, esa guerra no es nuestra. Le dice, no le vamos a pasar, y no le vamos a pasar lo que usted está pidiendo. Entonces Leftaro vino con un puñado y murió. Y lo mataron acá cuando vino a tomar Santiago. Entonces alguien dice, bueno, sí, pero es que los mapuches son así, pues. Hagamos historia. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra dictator? El dictator es una institución romana. Los romanos decían, mira, ustedes se han fijado que en las películas de Roma decía SPQR, o sea, Senatum Populum Quorum Roma, o sea, el Senado es la voz del pueblo de Roma. Pero cuando Roma tenía un problema grave, los senadores se ponían de acuerdo y traspasaban el poder del pueblo de Roma a una persona por 6 meses, ampliable por otros 6 meses, que tenía el derecho a dictar normas a su sola voluntad. Se llamaba dictator, el dictator o el dictador. Pero le decían, mira, pero usted después tiene que rendirle cuenta al Senado y al pueblo de Roma. Si usted se aprovechó del poder que le dimos, usted va a caer en el exilium. Y tenía que hacerlo arriba de una roca y hablarle al pueblo y rendirle cuenta de lo que hizo. ¿Les parece parecido a los mapuches? Nos tenemos todos los toques, o sea, todos los loncos, caciques, y elegimos un toque adocrático al momento. Miren cómo se repite la historia. Cuando ustedes van y me dicen a mí, sí, y que ellos tenían células, que eran las comunidades, y que por tanto tú conquistabas una célula, pero había otra, y había otra, y había otra, y entre todas se comunicaban. ¿Y cómo se comunicaban? A través de los huerquenes. Los huerquenes se comunicaban entre ellos y decían, oye, tengo algo que decirte, ya, ok, juntémonos, y hacían los parlamentos. Los mapuches son muy buenos a hacer parlamentos, y te dicen, si yo te lo prometo, yo te lo cumplo, pero si tú no me lo cumples, tenemos un problema. Igual que los chilenos. Nuestra capacidad de no dejarnos subyugar ante ninguna potencia extranjera, organismo extranjero o bandera extranjera, ¿de dónde ustedes creen que viene? No puede venir de los españoles, porque los españoles son un pueblo que ha sido dominado. Fue dominado durante 700 años, perdón, 1400 saber, desde el 753 hasta, el Imperio del Norte cayó en 1452 y el de Oriente, perdón, y el de Occidente en 753 después de Cristo. O sea, pongámosle 700 años, ¿ya? En este lado, en el occidental y en el oriental, 1400 años, ¿ya? Dominados por los romanos. Puede decir que era la Hispania, en la tierra de los conejos, Hispania. Estaba la Galia, Germania, Bretán, donde estaban los anglos y los sajones, ¿ah? Los anglosajones, la Britania, donde está Inglaterra, ellos fueron dominados. Pero los mapuches no. El mapuche, el valor que le daba al trabajo, adocrático. O sea, nosotros elegimos a la gente por mérito, de ahí viene la meritocracia, que era muy productiva en el tema de los mapuches. Y por eso nosotros lo tenemos hoy día, por eso nosotros no tenemos ídolos aquí en la sociedad chilena. Fíjense. Y eso también nos lleva a que de repente seamos medio chaqueteros. Porque somos chaqueteros, porque como no tenemos ídolos, no endiosamos a nadie. Entonces cuando tenemos un líder que trata de dominarnos, ¿ya? Y trata de mover masas, nosotros le ponemos un paralelo. Y le decimos, mira, si tú haces lo que hizo Leftaro, por ejemplo, quiero ir a atacar a Santiago, no te vamos a entregar. Y ustedes si miran la historia, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Leónidas, de Esparta? ¿Qué pasó con Leónidas? Cuando él dijo, hay que ir a atacar a los persas, con Jerjes, que era el hijo de Darío, un emperador persa que fue y atacó Roma, imagínense, Roma. O sea, cruzó el Mediterráneo desde Cartago, que es la parte de África, cruza para ir a atacar y iba con elefantes, me acuerdo. O sea, me acuerdo, digo, si no estuve ahí, pero la leí. Iba con elefantes, que eran como los tanques de la época, y cruza por los montes, por los Alpes, y después se mete por los Apeninos y se mete derecho a Roma. Y ahí nombraron a un dictador, se llama Plinio Cornelio Escipión. Que Plinio Cornelio, ¿qué es lo que dijo? Dijo, no los vamos a esperar en Roma, los vamos a ir a atacar a Cartago, cosa que cuando vean que estamos atacando a sus familias, se tengan que devolver. La mejor defensa es el ataque. Bueno, pero lo que les trato de decir es que, ¿qué es lo que hizo Leónidas con los espartanos? Él dijo, hay que ir a atacar. ¿Y qué le dijo a la sociedad espartana? No, nuestro ejército no va para allá. Entonces Leónidas dijo, voy con los 300. Listo. Hizo un acto heroico, sí, en las Termópilas. Aprovechó el pasadizo donde no importa el número, porque no pueden entrar en número
es fluido, porque tienen que pelear unos contra otros, ahí aprovechó. Y Temístocles, por otro lado, estaba en el mar. Pero eso es historia. ¿Qué les trato de decir? Que acá también se repite. Entonces nosotros cuando intentamos ver cómo es la herencia cultural del chileno acá, ¿por qué usted cree que nosotros somos sociedades fraternas y resilientes? Porque también tenemos herencia cultural mapuche donde no es vertical, sino que es horizontal. Donde nuestro contacto con la tierra es distinto, porque la tierra realmente es nuestra pater terris, es la tierra de los padres. Alguien puede decir, oh, Rodrigo ya se puso indigenista y todo esto, y ahora vamos al programa, porque esta es una pequeña cápsula que hay que hacer. No se les olvide nunca, o llámele la atención, el padre de la patria, el señor Bernardo Higgins Riquelme. Otros podrán decir que el padre de la patria es José Miguel Carrera, respetable, o Manuel Rodríguez, también respetable. No se les olvide nunca porque el general O'Higgins tenía tanta afición por el mundo, por la cultura mapuche. De hecho, ustedes vean cómo en la primera bandera de Chile tiene los signos mapuche, tiene dos mapuches. Y vean por qué. Y vean por qué firmamos el Tratado de Tapigüe también. El Tratado de Tapigüe, porque nosotros entendimos que para proteger la parte sur de la República naciente, sabiendo que estaba en Chiloé y que en Chiloé era el último reducto de los españoles, nos podían atacar por la espalda. ¿Y quién nos iba a proteger? Nos tenían que proteger los mapuches porque ellos aman la tierra. Mapuche, gente de la tierra. Y ellos nos ayudaban a tapar la parte sur, que es del Biobío, hacia el sur, para que no entraran a la República. Lo tenía clarito Bernardo Higgins, ¿ya? Y nosotros lo perdimos. Nos empezamos a europeizar. No estoy diciendo que no tengo nada contra los europeos, de hecho, han aportado mucho valor. Españoles, croatas, alemanes, por cierto, italianos, ingleses, y me pongo el Logan, no, soy más chileno que los porotos. Pero analicen de dónde vienen las conductas. ¿Por qué tenemos carácter volcánico? Chileno aguanta, pero cuando nosotros explotamos, nos cuesta ponernos de acuerdo, ¿eh? Nos cuesta, pero cuando nos ponemos de acuerdo, cuando tenemos un enemigo común, ¡pam! ¿Qué es lo que decía Sun Tzu en el arte de la guerra? Hace casi, serán 4.000 años atrás. No, bien, sí, pues fue antes de, póngale 3.000, porque en el 384 nace Aristóteles. El general Sun Tzu decía, tú quieres unir a tu enemigo, dale un enemigo común. Miren, es una pequeña píldora para que podamos ver. Entonces, ahora vamos a iniciar el programa, vamos a ver un poco de noticias, ¿ya? Para que vean, para que podamos ver qué es lo que estamos hablando. Vamos a ver, por ejemplo, ahora vamos a ir a una cooperativa. Miren, fíjense las noticias interesantes, lo que dicen, la cisterna demandará aguas andinas por el colapso del alcantarillado. Pucha, todos los años siempre lo mismo. Y ahí, ¿quién tiene que estar metido? Tiene que estar el gobierno regional. Si el gobierno regional es uno de los encargados. Por cierto, el Estado a través de el gobierno central. Pero hoy día parece que mira, somos buenos para mirar la página de los ajenos y no la vida en el propio. Lamentablemente aquí no se hace cumplir la ley, que es lo que les digo. O sea, Chilectra y las compañías eléctricas tienen una obligación, porque ustedes no se han fijado cuántos incendios se han provocado, porque estallan los transformadores que están en la calle. Bueno, ellos tienen la obligación también de cortar pastizales alrededor de esos transformadores, pero no se hace. Y el problema es que nadie se lo hace cumplir. Y lo mismo, Agua Andina tiene la mejor de las intenciones, absolutamente, pero hay que estar ahí. No se le olvide nunca que las instituciones hay que estresarlas para que funcionen. Si tú no las estresas, no funcionan. ¿Por qué? Porque nunca van avanzando, no hay mejora continua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy día, ¿cómo lo hacemos nosotros los colectores de agua lluvia? Oye, todos los inviernos, cada un poquito de agua en Santiago, se inunda. No, pero es que ahora estamos haciendo un gran plan. Y ¿cuántos habitantes quedaron hace 3 días atrás sin luz? 530.000 y después bajaron. Pero 530.000 personas. ¿Ya? ¿Y por qué se cortan? Porque estamos mal preparados. Porque somos reactivos, no preventivos. Bueno, y ese otro tema que también viene de la herencia cultural. ¿Se han fijado que nosotros los chilenos somos muy buenos para reaccionar ante situaciones catastróficas? No nos ponemos, no es que no nos asustamos, somos muy buenos para sacarnos el balazo rápido. ¿Y por qué? Porque Chile fue creado de puros desastres. Si nosotros, desastres militares, sociales, económicos, por cierto, climáticos, ¿ya? De la tierra, o sea, si no explota un volcán, un terremoto, un maremoto, ¿sí? Siempre. Por eso que tenemos la cultura de ser resilientes. Somos fraternos y somos resilientes. En Chile,
alguien se le quema la casa o se le quema algo y todos partimos para allá. Nos da igual si es de derecha o izquierda, no importa. Aquí no es política, problema. Pero somos buenos para reaccionar, muy bien, pero somos muy malos preventivamente. Y eso ahí, aquí tenemos un ejemplo. No puede ser, no hay peor locura que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Pablo Maquena recibió condena tras choque en estado de A, no me voy a pronunciar. Colo-Colo choca con Fluminense por la cuarta de la Libertadores. Grande Colo-Colito. Yo no soy de Colo-Colo, pero sí, pues, pero representa a mi país, a mi patria. Amputan mano a conscripto que enfermó durante instrucción. Horrible, bueno, horrible lo que pasó con los conscriptos y no me puedo olvidar de lo que pasó en Antuco, ¿ya? Creo que fue en el 2010, si no me equivoco. Siento que aprendimos poco. Pero ¿saben por qué esto pasa? No porque no existan normas, sino porque no se hacen cumplir. Porque damos el dalo por hecho. Cuando usted da algo por hecho y usted no estresa a la institución ni se preocupa, porque ahí viene la palabra preocuparse, es ocuparse antes de preocuparse. Y usted no está constantemente fiscalizando, porque usted tiene que controlar, fiscalizar y normar el gobierno regional, el gobierno central, los gobiernos comunales. Si usted no lo hace, ¿qué es lo que hace usted en desuso? El mejor ejemplo, la Constitución Política de la República. Vean ustedes cuántas de las instituciones citan a la Constitución. Ustedes saben que las sentencias judiciales tienen tres partes. La parte expositiva, considerativa y resolutiva. La expositiva, el juez dice, mire, el demandante esto dijo, el demandado esto dijo. Después viene la parte considerativa, los considerandos, y después la parte resolutiva. Resuelvo esto. Lo primero que debería hacer el juez en la parte considerativa es citar a la Constitución, nuestra norma máxima. Lo mismo deberían hacer los ministerios, la Contraloría, la Subsecretaría. Todos deberían citar primero a la Constitución, la norma suprema. Y de ahí el resto, porque no hay nada sobre la Constitución, o nada debería, el pacto social, pero no lo hacen, la dejan en desuso, por distintas razones, pero cada una peor que la otra, inadecuada. Inundación en Brasil, luna de línea, primera fase de la reconstrucción. Oye, qué buena onda que había un caballo, no sé si cachan que había un caballo arriba de una casa, lo salvaron, me pareció maravilloso. ¿Ves? ¿Ves que lo bueno está dentro del corazón de cada una de las personas? Uno siempre, hay una película que se llama El perfume de mujer, de Al Pacino, donde él le dice al coronel Slater, le dice, yo siempre sé lo que es bueno, siempre he sabido lo que es bueno, pero no siempre he seguido el buen camino. Eso todas las personas tenemos adentro la bondad, lo decía Platón en su teoría de la caverna, y yo escribo eso, no hay gente mala, hay gente buena que por distintas razones hace algo malo. Y alguien me dice, pero Rodríguez, ¿estás justificando? No, yo creo que toda la gente es buena, pero por distintas razones hace cosas malas. No creo que haya alguien malo, porque ser malo es una condición, se levanta malo y se acuesta malo. Hay siempre atisbos de bondad. Pero ¿para qué me sirve entender a mí que hay personas buenas que por distintas razones hacen cosas malas? Porque es un acto voluntario, y como es un acto voluntario, tiene que pagar. Porque si usted decidió asesinar a alguien, eso tiene un reproche social, usted lo sabía, tiene que pagar. ¿De acuerdo? Eso sirve, porque justicia no es venganza, chiquillos. Justicia que tarda, tampoco es justicia. Investigan presunto vínculo entre crímenes Carabinero Sánchez y Teniente Tejeda. Eso tiene que ser. Ahí tenemos otro problema. Miren, la ley de inteligencia, tenemos un gran problema, ley de inteligencia. Saben que nosotros en Chile tenemos la 19974. Ahí está, esta ley dice que, imagínense, esta ley es del 2004. Y esta ley señala de que existe la inteligencia, la contrainteligencia, y crea la ANI, que es la ANITA, la Agencia Nacional de Inteligencia. Y fíjense que el artículo 7, si no me equivoco, a menos que esté mal yo. Aquí, la Agencia Nacional de Inteligencia. Fíjense que dice, crea una Agencia Nacional de Inteligencia de Servicio Público centralizado, de carácter técnico y especial, que estará sometido a la dependencia del Presidente de la República. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sabían ustedes que la ANI, cada una de las instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, tiene su propia inteligencia? ¿Ya? Y entiendo que el Ejército tiene dos. Y el Estado Mayor conjunto, el Estado Mayor también tiene uno, el Ministerio del Interior. Por tanto, también tiene la Fuerza Armada, la Fuerza Armada, la Fuerza Aérea también tiene, Carabineros e Investigaciones. Y todos se reúnen en una sola organización, la ANI. Y están todas dependientes del Presidente de la República. La importancia del Presidente de la República, pero también la importancia de que se pueda generar una conexión y coordinación de esa inteligencia y contrainteligencia en beneficio de la seguridad nacional. Porque si el presidente no filtra, y ellos tampoco pueden filtrar, hay una pena de presidio aquel que filtrar información de esos informes de inteligencia. O sea, el único que puede filtrar es el Presidente de la República. ¿Y por qué lo digo? Porque yo me imagino que Chile está investigando qué pasó en el estallido social.
y las causas, autores, financistas, coordinadores, porque yo no me compro esa, de que fue espontáneo. 74 estaciones de metro creo que fueron. Fue espontáneo. No me la como. Pero sí les digo que si eso fue en el 2019, 20, 21, 22, 23, 24, o sea, a octubre del 2024, esos delitos están prescritos. La mayoría. Porque la mayoría, la prescripción en Chile es, la mayoría de los delitos son 5 años, a menos que sean delitos como asociación ilícita que pueden ser de años. Pero les digo, en octubre de este año, y los informes están, se los digo, yo lo sé por la Cámara de Diputados, que han pedido oficio. Esos informes están, pero el único que los puede liderar es el presidente de la República. Ahora, si él no lo hace por razones de Estado, para no generar un caos, bueno, él tendrá sus razones. No voy a hacer el mérito ahí, no lo voy a enseñar yo al presidente a ser presidente. Pero esa norma deberíamos tenerla porque los demás chilenos también tenemos derecho, que es chileno igual que yo, a saber qué pasó y que nuestras instituciones funcionen. Vuelvo a lo mismo. ¿No? Investigan el vínculo porque es súper importante esto de qué pasó. Imagínense que el carabinero Sánchez, que fue el que se bajó y había 5 personas adentro y lo balearon al lado de su señor y su hijo de 3 años, y que después se escaparon y encontraron a uno, al último de los autores en Colombia tratando de pasar a Venezuela, y el teniente Ojea ahora se ha levantado nuevos antecedentes que dicen que, o sea, ustedes disculpen lo que yo estoy diciendo, pero esta es mi opinión. O sea, si usted va a buscar a una persona que vive en lo alto de un edificio y el conserje no avisa, no dice nada, esas personas vienen con trajes de la PDI, vienen con un circuito. De hecho, hay vecinos que dicen que había hasta un helicóptero ese día. Todas esas tienen un manto de duda, eso fue absolutamente organizado. Y listo, ahí está. Pero a mí, ¿sabes lo que me preocupa? Me preocupa de que haya sido organizado por un país extranjero, infringiendo la soberanía de mi país. Pero lo que más me preocupa es que haya gente en mi país que nos haya ayudado. Porque esa operación no la logran solos, se lo aseguro. La cisterna demanda Guandina, Bravo recordó súplica de Chicharrito, sí, pues esta fue el terror, pero con los hermanos mexicanos. 5 bancos, 2 aseguradoras y 3 cooperativas multadas por crédito a deudores de alimentos. ¿Esto por qué pasó? Porque hoy día la ley de deudores de alimentos, la nueva, establece ciertas restricciones a las personas que aparecen en el registro de deudores. Y una de esas es que no les pueden prestar plata. Miren, yo voy a hacer un programa especial ahí porque ahí creo que esa ley, en la forma en que fue propuesta, no ayuda al fortalecimiento de la familia. Y además tiene ribetes absolutamente atentatorios contra las libertades, tanto del padre como de la madre como de los hijos. Aquí tienen ni siquiera hay una excepción dentro de la ley donde se pueda considerar, porque si yo tengo una deuda y no tengo plata, me voy preso. Y si puedo pedir un crédito, por ejemplo una caja de compensación para pagar esa deuda, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y lo otro es, ¿dónde está la ayuda que ustedes me van a hacer si la deuda que yo tengo en pensión de alimentos crece en UTM, que crece todos los días indexado por el IPC, y mi sueldo no sube? Entonces lo que están haciendo es generándome un quiebre futuro, absolutamente, donde va a llegar el punto de equilibrio, bajo el punto de equilibrio, y yo no voy a poder pagar. Y después de eso, ¿qué hace? Me voy a ir preso. Y mientras tanto tampoco tengo la obligación de acercarme a mis hijos, porque es mi derecho y deber mantener una relación directa con mis hijos, la persona que no vive con ellos y tiene que pagar la pensión. ¿Sabía usted que en otros países hay una política que a mí me encantaría que la trajeran para acá, que dice lo siguiente: el Estado dice, mire, a usted le deben dinero, listo, yo lo pongo como Estado, mediante ciertos requisitos, yo le pago a la mamá o al papá al que le dieron la pensión, tome, ahí está, yo lo pago. Y por tanto ahora ya el deudor no le debe al papá o a la mamá, sino que me debe a mí, al Estado. Y yo le digo, ok, usted me lo va a pagar a mí, a Estado, y yo se lo voy a cobrar. Y a mí usted no me va a pasar por gato por liebre, ¿ya? Pero ¿sabe qué, ciudadano? Si usted me demuestra que usted se mete en la vida suya, participa en la actividad extraprogramática, va a las reuniones de apoderados, se integra en la vida así, con una relación directa y regular completa, yo le voy bajando la deuda. ¿Cómo estaría? Porque se han fijado ustedes que la normativa hoy día te obliga a hacer el cumplimiento de la misma, pero no te beneficia. Hoy día, al que paga su impuesto a tiempo, no tiene ningún regalito. Al que llega temprano, tampoco. Al que cumple las normas de civilidad, tampoco. No tenemos incentivos a hacerlo bien. Pero hay de Dios que si usted se equivoca, le cierran su local, lo meten preso,
no se le vaya a ocurrir no pagar un impuesto, aun cuando el Estado, usted no tenga idea qué hace con sus impuestos, o usted sienta, como ciudadano, que están gastando mal sus impuestos. Ay, de Dios que usted no lo pague. Tienen que cambiar eso. ¿Se imaginan una norma que dijera que aquel que ha pagado todos sus impuestos podrá tener una exención en el mes de abril, donde más deudas tiene, o en diciembre? ¿Se imaginan a alguien que dijera, usted ha sido un empleador, ha cumplido íntegramente el pago de sus imposiciones, por tanto usted va a tener derecho a un bono en capacitación en el CENSE, o va a tener un acceso a crédito preferencial, en el crédito FOGAPE, FOGAIR, fomentando el emprendimiento, o usted ha cumplido su derecho en el pago de las contribuciones? Siempre ha pagado las contribuciones de su casa o los derechos de aseo. ¿Sabe qué? Le vamos a dejar la cuota número 12, usted no la pague, no se preocupe. No, eso no pasa. Entonces hoy día, ¿el incentivo cuál es? A saltarse la norma, a evadirla. Increíble. ¿Ya? Sigamos, dos bancos. Acá, Luis Cordero, justicia militar no es especializada, es un mal argumento. Tiene un punto, o sea, a propósito de los tribunales militares. Pero los tribunales militares tienen una razón de ser en tiempos de guerra. Pero en tiempos de paz tendría que haber una justicia especializada. Tú no le puedes pedir a un juez civil, desde mi punto de vista. No puedes obligar a que un juez civil entienda la mecánica que hay detrás de una operación especializada, como por ejemplo la operación de las policías. Tendríamos que tener unos jueces especializados. Yo sé que es más caro, pero al final es mucho más caro tener la sensación de inseguridad, y al final del día, socialmente, es mucho más caro que nuestras policías tomen y hagan de brazos caídos. ¿Se imaginan que las policías digan si el Estado no nos protege? El Estado no nos cuida. Los carabineros, ustedes saben que los carabineros tienen que comprarse su propio uniforme muchas veces, porque no es plata, no llegan. Ustedes saben que los chalecos antibalas, bueno, esto no lo voy a decir, pero son distintos el chaleco antibalas de hombre-mujer, pero no lo voy a explicar porque le doy idea a los malandras. Pero ellos tienen que hasta pagar de su sueldo el tema de si se les pincha una rueda, si se les echa a perder un auto. Lo mismo en el tipo de armamento que tienen. Entonces, no nos tratamos mal. Y más encima, si llegan a hacer algo, les caemos encima sin haberles dado la oportunidad de tener una correcta capacitación. O sea, y ahí el Estado cae siempre el Estado, porque somos inmediáticos, nos gustan las políticas 4 años. Que es lo que dura un diputado o lo que dura el presidente, que no miramos a 20 años. No solucionamos a corto, mediano y largo. Tenemos un problema de diagnóstico. Por eso, si usted, una vez me dijo un ingeniero algo que me llamó la atención. Gastón me dice, mira, si tú sacas todo lo que ha hecho el Parlamento del año 93 a la fecha en materia de seguridad, si sacas todo eso, en el año 93 estamos mejor que ahora. ¿Por qué? Porque las políticas han sido todas con falta de diagnóstico, pero cuando queda la escuela, ¿qué es lo que hacen? Borrón y cuenta nueva, y empiezan de nuevo, sin diagnóstico, y se vuelven a equivocar, Vamos a hacer el barrido ahora porque aquí me quiero centrar porque tengo varias cosas que podemos hablar, pero en atención al tiempo, que aquí me están diciendo que tenemos una atención al tiempo, y también para que dejemos conversación para los otros programas. Sí, espero que no sea el último, espero que mi señor no me llegue tan pronto. Específicamente en quería hablar, chiquillos, con esto también. No repitan, buenas reflexiones ayudan a tomar mejores decisiones. No repitamos como loros, analicemos lo que estamos diciendo. A propósito de la ISAPRE. Chiquillos, ¿qué es para ustedes un ISAPRE? Entonces yo voy y le coloco, ¿qué son las ISAPRE? Y dice, las instituciones de salud previsional son entidades privadas que financian la atención y beneficio de salud a las personas afiliadas que cotizan por un plan pactado. Las ISAPRE son un sistema privado de seguros de salud que funciona de manera similar a los seguros de salud privados, pero no incluyen un deducible previo. Los afiliados pagan una prima mensual que les da derecho a exigir los servicios médicos cubiertos por la ISAPRE. Chiquillos, no se compren el cuento. La ISAPRE no es el prestador. La ISAPRE usted no lo cura. Lo que cura es el médico, la clínica, el hospital, el CEFAM, el SECOF, esos son los que curan. Lo que hace la ISAPRE es un intermediario entre el afiliado, la persona, y el prestador. Intermediario, es un seguro, donde yo le pago una prima mensual, que es mi 7%. Mi 7%, que es lo que me descuentan de la disposición, o algo más, y con eso yo lo pago, y cuando yo llego a tener alguna enfermedad, ellos me mandan a un prestador determinado con quien han negociado antes la prestación médica, y ellos pagan y yo después le pago a la ISAPRE, dependiendo de mi plan. Y los planes son individuales, ¿cierto? Porque así es el sistema, no, si yo no lo inventé, son planes individuales, no grupales. Entonces, la pregunta es, si es un sistema de seguro, hay una norma en el seguro que dice que si yo no ocupo
todo seguro tiene que tener una causa asegurable. Y si yo no lo utilizo por una circunstancia que excede a mi voluntad, yo tengo derecho a pedir la devolución de lo pagado. Parte de la devolución, no completo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el contrato es un contrato aleatorio. Que ahí lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que ustedes se acuerdan en pandemia? Cuando ustedes le cobraban, mucha gente yo le di esta idea y poco le hicieron, lamentable. Si usted pagaba un seguro automotriz durante la pandemia, el seguro automotriz no había causa asegurable, porque usted no lo dejaban salir por un acto de autoridad, no lo dejaban sacar del auto. Usted tenía derecho a pedir que le descontaran al menos el 50% del seguro, se lo devolvieran. Y de ahí para adelante pagar el 50%. ¿Quién entendió cuando nosotros empezamos a decir eso? ¿Quién fue la primera? Banco Falabella, acuérdense. Y no es que le esté haciendo, pero hay que aplaudir, pues hay que incentivar a los que hacen bien. Dijeron, pague el 50%. Aquí igual, esto es un seguro. La ISAPRE son un seguro. Y además, cada ISAPRE está obligada a tener reaseguros. Eso usted no piense que la ISAPRE tiene un bolsón de plata y dice, ay, ¿cuánto sale la operación? 2, 3 palos. No, ellos también tienen seguros. Por tanto, no van a quebrar, señores. Eso es una falacia, porque ellos tienen seguros y el Estado puede hacer efectivos esos seguros. Así lo dice el decreto de la ley 3501. Ojo. Que porque el 3500 que crea la AFP, el 3501 es el que habla del sistema de la ISAPRE. Pero las ISAPRE son necesarias, por supuesto que son necesarias. Son necesarias para el sistema, pero ¿sabe qué? Aquí también hay cosas que no se ha visto. Por ejemplo, usted se da cuenta, dígame, alguien entra a trabajar a los 18, a los 65. De los 18, ¿usted cuánto aquí, a los millennials que están acá? ¿Cuánto cree usted que ocupa? ¿Cuándo empezamos a ocupar la ISAPRE? La ISAPRE la empezamos a ocupar a los 40, así como en grandes números, de los 18. Y ese 7% que pagó la gente de los 18 a los 40, ¿a dónde se va? Se va a los dueños de la ISAPRE. Entonces, ¿por qué no pensamos en algún momento, y esto me hago responsable, esto es mi opinión, ¿por qué no pensamos que en la primera etapa de la vida tenga que haber un sistema bueno, de calidad, que sea estatal, para que ese 7% de la gente que no ocupa la ISAPRE se vaya al Estado, para que mejoremos los hospitales, etc. Pero permitiendo al sector privado de que tenga planes de cobertura adicional. Precisamente, si yo puedo elegir, pues 7% paga, cobertura adicional. Lo tienen los colegios, lo tienen los clubes deportivos, existe. ¿Por qué no? Porque así no limito la libertad. Y de los 40 en adelante, que la gente pueda elegir entre sistema privado y sistema público. ¿Se han fijado la mecánica de la ISAPRE? ¿Ustedes creen que la ISAPRE tiene un colchón de plata, de lucas? Y que dice, no, este caballero Rodrigo Logan fue a tal hospital y yo saco la plata y se la pago. No, ellos están constantemente en negociaciones con las clínicas y con los hospitales. ¿Para qué? Porque hay muchos actos médicos, chiquillos, actos médicos, operaciones, etcétera, que usted le dicen que vale 100 pesos, pero no vale 100 pesos. No vale 100 pesos. ¿Saben ustedes cuál es la fórmula para obtener el precio de cualquier bien? Así en simple, P es igual a C más U. El precio de cualquier bien es igual a su costo más la utilidad exigida por el prestador. Entonces, cuando ustedes le dicen que algo vale 1.000 pesos, es porque dentro de los 1.000 pesos viene el costo más la utilidad que quiero obtener, que es legítimo. Pero así como lo hacen las ISAPRES, ¿por qué no lo hace FONASA? ¿Por qué me dicen a mí que si quiebran la ISAPRE, FONASA va a morir? Porque hay mala gestión, pues chiquillos. Hay mala gestión en FONASA, porque FONASA podría ser precisamente... FONASA tiene del A al E, del que tiene más ingresos al que tiene menos ingresos. También existe gente con altos ingresos en FONASA y que tiene libre disposición, puede ir a donde se le ocurra. ¿Por qué FONASA no hace eso, esa gestión de donde las clínicas? ¿Por qué nos mienten a nosotros diciéndoles que solo las ISAPRES pueden dar una buena salud? Eso no es así. A la ISAPRE hay que proteger el modelo, pero no el modelo de ISAPRE. Hay que proteger la libertad de las personas de elegir. Y con esto termino. Ya estamos claros que es un sistema de seguro, ¿cierto? Cierto. Entonces ahora vamos a ver, ese sistema de seguros, chiquillos, es individual, no es colectivo. Es decir, la ISAPRE tiene un seguro conmigo y un seguro contigo. A mí no me pueden utilizar, factores de mi rango etario, debe decir, hombre caucásico, moreno, de 44 años, y mirar a todos los hombres de 44 años que para poder tomar los factores de mi contrato, porque mi contrato es individual. Ahora, si quieren hacerlo grupal, ni un problema, pero vamos al sistema de reparto. El sistema de seguro social, si lo queremos hacer general, pero no es así, el sistema ahora es individual. ¿Y por qué lo explico? Porque acá hablan de la mutualización y la ley corta y salvación a las ISAPRES. Señores,
Cuando hablan de la mutualización, ¿saben lo que le están diciendo en la mutualización? La mutualización están diciendo de que somos capitalistas para la ganancia y somos socialistas para las pérdidas. O sea, cuando el ISAPRE tiene que perder, vamos a tomar esa pérdida que tiene la ISAPRE o que eventualmente podría tener entre todas las personas que hoy día están en ISAPRES. No, pues no es justo. Si por un lado usted me dice que es un contrato individual, el tema de las pérdidas, o sea, de lo que me debe el ISAPRE, también es individual. ¿Por qué? Porque hay un fallo de la Corte Suprema que dice que tienen que reactualizar la tabla de valores y tienen que devolverle a la gente lo cobrado en exceso. Y la pregunta es si a mí me deben 20 pesos en exceso, ¿listo? Y al de al lado no le deben nada, pero cuando hacen el promedio, los promedios son absolutamente injustos. Le doy un ejemplo, como decía Nicanor Parra, yo me como 2 panes al desayuno, usted se come 0, consumo promedio, 1 pan por persona, absolutamente. No tengo problema en que lo hagan, pero no me digan que las ISAPRES van a quebrar porque no tienen lucas, no, porque tienen reaseguro y el Estado lo puede hacer efectivo. No me digan que el superintendente no tiene atribuciones porque las tiene. La ley 18.933, si no me equivoco, que es la ley que regula el artículo 126 o 129. Ahí están las facultades específicas del superintendente que puede fijar, puede cambiar la tabla, el ICSA, que es el índice del costo de la salud, de las atenciones de salud, lo pueden hacer. Es más, lo han hecho. ¿Ustedes se acuerdan cuánto costaba el kilo guaguante? Las operaciones de nacimientos, ahí tiene un nombre. ¿Cómo se llaman las operaciones de nacimiento? Cuando sacan la guagua, tiene un nombre. Los partos, gracias. Los partos. Había unos de 2,5 millones, 3 millones, hasta otros de 800 lucas. Y hoy día cuestan, si no me equivoco, cuestan 790 lucas el bono PAC a través de FONASA. ¿Por qué? Porque se entendió que había un PAC, que todos esos actos médicos podían ser justificados al mínimo. Se puede. ¿Se puede integrar el sistema público-privado? Se puede, para que FONASA haga lo mismo que hace la ISAPRE y llegar a esos niveles de negociaciones. ¿No me creen? Vean lo que pasó en el COVID. Ahí tienen el mejor ejemplo, que sí se puede. Vean, ahora alguien me dice, sí, pero ¿qué más? ¿Sabían ustedes que hay un montón de prestaciones que hace el servicio privado de salud que están subvencionadas por el Estado? ¿Sabían eso ustedes? ¿Ustedes creen que cuando ustedes van a una clínica y ustedes tienen un acto médico allá en la clínica, la clínica solamente se cobra de lo que le cobra a usted como paciente? No, señores. No, hay un montón. Por ejemplo, vean ustedes por qué usted cree que proliferaron las clínicas de diálisis. Las clínicas de diálisis, porque ese acto médico se hacía en base a una subvención que da el Estado. El Estado paga, por eso las personas no pagaban. Pero alguien paga. Usted le llega a una clínica, usted cree que los insumos médicos que se los cobran, una jeringa vale una luca. Es un ejemplo, no es así. ¿Ya? Pero usted sabe que hay una ley Senabast, que la ley dice que usted podría ir y pedir que se restituyera ese inventario de la clínica a través de la ley Senabast, que la ley Senabast es así de bajo el costo de los insumos médicos. Lo mismo el día de cama. No te pueden cobrar el día de cama de la manera de si hubiera un profesional, así no hay un profesional. Por ejemplo, un médico, así hay un médico cirujano. No es lo mismo. No te pueden, perdón, ese es el horario médico. No te pueden cobrar lo mismo en la infraestructura, en un día de cama, en un lugar que tiene laboratorio, ¿ya? Aquel que no tiene laboratorio. Hay un montón de factores que no se hacen valer. Hoy día hay una ley, que es la ley de los derechos pacientes, que no se aplica. Pero eso lo vamos a ver en otro programa. Pero en este les digo que la ley corta la ISAPRES es una ley para salvar al modelo de ISAPRES, ¿ya? Y yo no tengo problema porque no es un tema ideológico lo que estoy diciendo, sino que estoy diciendo que desde el punto de vista del ciudadano eso es injusto, porque el contrato de las ISAPRES es un contrato particular y es un seguro. Lo acabamos de ver, no lo digo yo. Es un contrato individual y como es individual no puede ser mirado de manera colectiva desde el punto de vista de las pérdidas, cuando en el punto de vista de las ganancias no lo es. Y esto tiene una espada para dos lados. ¿Por qué? Porque fíjense que la sentencia de la Suprema dice que tiene que devolver lo cobrado en exceso a la ISAPRE, pero en ninguna parte el tribunal dice qué pasa con aquellos que no han pagado lo que deben a la ISAPRE producto de esa tabla de factores actualizada. Ahí no se habla, entonces se dice, no, ahí no puede cobrar la ISAPRE, pero sí tiene que pagar. Eso tampoco es justo. Justicia no es venganza. Y creo que mis parlamentarios, con todo el respeto, no han entendido qué es lo que es un ISAPRE. Y por eso que hacen estas políticas del miedo, ¿ya? Estas tendencias del miedo de que no, que la ISAPRE si quiebran. Miren, si quiebran, señores, les digo al tiro, ellos tienen reaseguro, hay que cobrárselo.
Pero más importante eso, mirando a largo plazo, es qué está haciendo el Fondo Nacional de Salud hoy día para negociar con cada uno de los prestadores médicos, para lograr calidad y a bajo costo. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se escudan en que solamente lo hagan las ISAPRES? ¿Por qué tenemos que condenar a los más pobres de este país, a los más desprotegidos, a tener un servicio público de mala calidad? Mala calidad en educación, mala calidad en salud, mala calidad en vivienda, mala calidad. ¿Por qué si lo público tiene que ser lo mejor de lo mejor? Y con esto, chiquillos, termino. Discúlpenme que me enfrasque, pero me da lata porque encuentro que siempre se termina cortando el hilo con lo más delgado. Los ciudadanos. Siempre nosotros, los ciudadanos, las personas, estamos antes que el Estado. Yo no tengo los derechos porque el Estado me los reconoce, me los cree. Yo los tengo de antes, el derecho a la vida, libertades, propiedad, mi derecho a la libertad de culto, conciencia, inviolabilidad del hogar. Son mis derechos humanos de primera generación. Yo los tengo, no porque el Estado me los dé, es por el solo hecho de ser persona. Y el Estado está obligado porque yo como persona creé al Estado. El Estado se mantiene con mis impuestos, con mi trabajo. Yo no me mantengo por el Estado. Bueno, yo no, por lo menos. Hay algunos que sí. Pero los ciudadanos, la mayoría, no nos mantenemos. Entonces necesitamos respeto del Estado. Necesito que mis impuestos se gasten bien. Necesito que el Estado me proteja, que el Estado me dé seguridad. No por un favor, no por una prerrogativa, sino porque yo apoyo al Estado con mi esfuerzo. ¿Saben cuánto hay un estudio? Hay un estudio de impuestos que dice que nosotros trabajamos 67 días al año. O sea, estamos hablando de 2 meses y fracción. En Chile al menos. 2 meses y fracción le entregamos en impuestos al Estado, de los 12 meses. ¿Y qué recibo? ¿Y quién reclama? Y lo que es peor, ¿me dan a mí la autorización como ciudadano para hacer algo? No. Los políticos siguen gastando. La política, ya no voy a hablar de la política, yo también soy político, entonces no voy a hablar de la política. Pero el sistema, las autoridades, el sistema político y el Estado a través de los parlamentarios y el Poder Judicial gastan mi dinero. Gastan el dinero de los ciudadanos y no me permiten. Mira, me obligan a ir a votar, pero no me dejan elegir. Yo tengo que elegir no por el mejor, sino por el menos malo. Pasan todo mi dinero y mi dinero lo gastan y no me dejan decir a mí, oye, está mal gastado. Oye, ¿dónde están puestas las prioridades? ¿Qué es lo que pasa? Y además, más encima, se quieren meter con mis hijos, con el tema de la ESI, con mirada de género, se quieren meter en mi cama, se quieren meter en mi casa, se quieren meter en todos mis aspectos. Un Estado totalitario de tal manera que yo tenga las menos libertades posibles. Y más encima me obligan a seguir dando el esfuerzo en vida y post-mortem. Pero no solamente tengo que entregar el esfuerzo de lo que me compré, de mi casa, seguir pagando contribuciones, seguir pagando impuestos, me siguen subiendo los impuestos y les da igual si yo tengo o no. Es como cuando llegaba el monarca y decía, usted tiene que pagarme los tributos, tenga o no tenga, me da igual, si no le tiro la caballería encima, que va a estar todo eso a la Fuerza de Orden de Seguridad, da igual. Y si no, me muero y me siguen cobrando el impuesto a la herencia. Entonces, no, pues compadre, yo no tengo problema, pero exijo respeto, ni más ni menos. Este ha sido el ciudadano Rodrigo Logan. Muchas gracias, espero que les haya gustado. Disculpen lo vehemente y enfático, pero aquí estamos para dar ese conocimiento y también dar soluciones. Aquí no vamos a tirar esto lo que estoy diciendo, las soluciones están, pero hay que buscarlas, hay que hacerlas. Nunca olvide por qué se llama presidente, no se lo olvide por qué se llama Poder Ejecutivo, tiene que ejecutar. Nos vemos en el próximo capítulo. Un abrazo. Ciudadano, ven a escuchar. La política es la clave, vamos a ir.